Bienvenidos a Ciencia Ficción, el podcast donde la inteligencia artificial da vida a relatos de ciencia ficción de autores diversos. Prepárate para sumergirte en un universo lleno de aventuras intergalácticas, futuros distópicos y tecnologías inimaginables. Relato: La madre de Eurema. Escrito por R. A. Lafferty en 1972. Era prácticamente el último de los de su clase. ¿De qué clase? ¿El último de los grandes individualistas? ¿El último de los genios realmente creativos del siglo? ¿El último de los precursores absolutos? No, nada de eso. Era el último de los imbéciles. Cuando él llegó, los niños nacían cada vez más listos, y así seguiría sucediendo. Más o menos fue el último niño tonto en nacer. Incluso su madre tuvo que admitir que Albert era más bien un niño lento. ¿De qué otra forma se puede definir a un chico que no empieza a hablar hasta los 4 años, que no aprende a manejar la cuchara hasta los 6, que no sabe abrir una puerta hasta los 8? ¿Qué otra cosa se puede decir de alguien que se pone los zapatos en el pie equivocado y anda retorciéndose de dolor? ¿Y a quien había que decirle que cerrase la boca después de bostezar? Había cosas que jamás lograría hacer, como recordar si era la aguja pequeña o la grande la que marcaba las horas del reloj. Pero eso daba un poco igual. Nunca le había importado la hora. Cuando, como a los 9 años y medio, Albert logró el tremendo avance de distinguir la mano derecha de la izquierda, lo hizo aplicando la serie de trucos mnemotécnicos más ridícula jamás concebida. Tenía que ver con el modo en que un perro gira antes de tenderse, la dirección de los remolinos, el lado por el que se ordeña una vaca y por el que se monta a caballo, la dirección de giro de las hojas de roble y sicómoro, los patrones laberínticos del musgo de roca y el musgo de los árboles, la segmentación de la piedra caliza, la dirección del vuelo del halcón, la dirección de caza del alcaudón y la dirección en que se enrolla una serpiente. Sin olvidar nunca que el lagarto de collar es una excepción y tampoco es una serpiente de verdad, la disposición del ramaje del cedro y del ramaje del abeto y los giros de una madriguera excavada por una mofeta y por un tejón. Recordando, eso sí, que a veces las mofetas usan las viejas madrigueras de los tejones. Bien, Albert consiguió al fin distinguir la derecha de la izquierda, pero cualquier niño observador hubiese podido lograr la misma hazaña sin tanta tontería. Albert jamás aprendió a escribir con letra legible. Para superar el colegio hizo trampas. Aprovechando un velocímetro de bicicleta, un pequeño motor, diminutas levas excéntricas y unas pilas robadas al audífono de su abuelo, Albert fabricó una máquina para que escribiese por él. Era tan pequeña como una larva y encajaba en un lápiz o bolígrafo, de forma que Albert podía ocultarla entre los dedos. Formaba letras hermosas, ya que Albert había ajustado las levas para seguir un modelo clásico. Iba cambiando de letras usando teclas que no eran mayores que pelos. Por supuesto que era deshonesto, pero ¿qué iba a hacer si era demasiado tonto para aprender a escribir pasablemente? Albert no podía hacer ninguna operación matemática. Tuvo que fabricarse otra máquina que operarse por él. Cabía en la palma de la mano y podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Al año siguiente, al llegar a 9º curso, daban álgebra, y por tanto tuvo que diseñar un anexo que instalado en el extremo de su dispositivo resolvía ecuaciones cuadráticas y simultáneas. De no haber sido por las trampas, Albert jamás habría logrado terminar el colegio. Cuando cumplió los 15 se le presentó otra dificultad. Vamos, dificultad es poco. Debería haber una palabra mejor que dificultad para expresarlo. Albert tenía miedo a las chicas. ¿Qué hacer? Construiré una máquina que no les tenga miedo a las chicas. Se dijo Albert. Se puso a trabajar. Casi había terminado cuando se le ocurrió una idea. Pero si ninguna máquina teme a las chicas, ¿de qué va a servirme? No tenía lógica y la teoría se había venido abajo. Hizo lo que hacía siempre. Trampas. Sacó los cilindros de programación de una vieja pianola del ático, encontró una caja de engranajes, empleó láminas magnetizadas en lugar de rollos de música, alimentó la matriz con un ejemplar de lógica de Wormwood y obtuvo una máquina lógica capaz de responder preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué les tengo miedo a las chicas? Preguntó Albert a la máquina lógica. No te pasa nada, es lógico sentir miedo de las chicas. Francamente, a mí también me parecen bastante escalofriantes. ¿Pero qué puedo hacer? Esperar el momento y las circunstancias adecuadas. Es un procedimiento lento, la verdad, a menos que quieras hacer trampa. Sí, ¿entonces? Construye una máquina que tenga tu aspecto, Albert, y que hable como tú.
solo que fabrica la más inteligente que tú y menos tímida. Albert, hay un detalle especial que será mejor que introduzcas por si algo sale mal. Te lo voy a susurrar. Es peligroso. Así que Albert fabricó al pequeño Danny, un maniquí con su aspecto y que hablaba como él, solo que era más listo que él y menos tímido. Llenó al pequeño Danny de ocurrencias sacadas de las revistas Mad y Kip y todo estuvo listo. Albert y el pequeño Danny fueron a visitar a Alice. Vaya, es maravilloso. ¿Por qué no puedes ser como él, Albert? Mira que eres maravilloso, pequeño Danny. ¿Por qué eres tan estúpido, Albert, si el pequeño Danny es tan maravilloso? Yo, no sé. Parece un pez con hipo. Dijo el pequeño Danny. La verdad es que sí, Albert, la verdad es que sí. ¿Por qué no haces cosas inteligentes como el pequeño Danny, Albert? ¿Por qué eres tan estúpido? No iba muy bien, pero Albert siguió con el plan. Programó al pequeño Danny para que toque el ukelele y cantase. Deseaba poder programarse a sí mismo para hacerlo. Alice adoraba todo lo que hacía el pequeño Danny, pero no prestaba ni la más mínima atención a Albert, y un día, Albert se cansó. ¿Para qué queremos este muñeco? Lo construí simplemente para para hacerte reír. Vámonos y dejémoslo aquí. Ir contigo, Albert. Pero qué estúpido. Te voy a decir una cosa. Vamos a irnos tú y yo, pequeño Danny, y dejaremos aquí a Albert. Sin él lo pasaremos mejor. ¿Quién le necesita? Piérdete, imbécil. Albert se alejó. Se alegraba de haber seguido el consejo de la máquina lógica a propósito de aquel detalle especial que debía añadir a pequeño Danny. Albert se alejó 50 pasos. 100. Es suficiente. Dijo Albert, y pulsó el botón que llevaba en el bolsillo. Nadie, excepto Albert y la máquina lógica, llegó a saber qué había sido la explosión. Un poco más tarde llovieron diminutos engranajes del pequeño Danny y trocitos de Alice, pero no había fragmentos suficientes para una identificación. Albert había aprendido la lección de la máquina lógica. Nunca montes nada que no puedas desmontar. Bien, Albert finalmente creció hasta convertirse en un hombre, al menos en edad. Siempre tendría el aire de un adolescente torpe, y aún así entabló su propia guerra personal contra los que eran realmente adolescentes y los derrotó por completo. Siempre hubo enemistad entre ellos. Albert jamás había sido un adolescente bien integrado y odiaba ese recuerdo. Y nadie le confundió jamás con un hombre bien integrado. Albert era demasiado torpe como para ganarse la vida con una profesión honrada. Se vio obligado a vender sus truquitos y artilugios a timadores y promotores. Pero adquirió cierta fama y acabó cargado con el peso de la fortuna. Era demasiado estúpido para ocuparse de sus propias finanzas, pero construyó una máquina contable para que se ocupase de sus inversiones y se hizo rico por accidente. Construyó demasiado bien la maldita máquina y acabó lamentándolo. Albert se convirtió en miembro de ese grupo furtivo que nos ha cargado con todos los elementos desagradables de la historia, formado por el púnico que, incapaz de aprender la rica variedad de los jeroglíficos, inventó ese tullido alfabeto limitado para débiles mentales, por el árabe anónimo incapaz de contar más allá de 10 y que estableció el sistema decimal para beneficio de bebés e idiotas, por el alemán que con sus tipos móviles borró de la faz de la tierra las buenas reproducciones a mano. Albert les hacía triste compañía. Albert en sí no valía para mucho, pero poseía la pequeña habilidad de fabricar máquinas buenas para todo. Sus máquinas consiguieron algunos logros. Recordarás que en tiempos antiguos había una nube de contaminación sobre las ciudades. Se podía eliminar del aire con mucha facilidad. Solo hacía falta un cosquillero. Albert fabricó una máquina cosquillera. La ponía en marcha cada mañana. Limpiaba el aire en un radio de 300 metros alrededor de su casucha y cada 24 horas acumulaba un poco más de 1 tonelada de residuos. Ese residuo era rico en moléculas compuestas que una de sus máquinas químicas podía aprovechar. ¿Por qué no limpias todo el aire? Le preguntaba la gente. Este es todo el material que Clarence Deoxyribonucleiconibus necesita cada día. Dijo Albert. Ese era el nombre de esa máquina química en concreto. Pero la nube de contaminación nos mata. Apiádate de nosotros. Vale. Pasó la voz a una de sus máquinas duplicadoras para que Chris tantas copias como fuese necesario. ¿Recuerdas que una época había un problema con los adolescentes? ¿Recuerdas cuando esos pequeños cabrones eran desagradables? Albert se hartó de ellos. Los adolescentes tenían un aire desgarbado que le recordaba demasiado a sí mismo. Se fabricó un adolescente propio. Era violento. A los otros les parecía uno más. Pendiente en la oreja izquierda, rizos colgando, los nudillos metálicos y el cuchillo desmesurado, la púa de guitarra para clavarla en los ojos.
Pero era incomparablemente más violento que los adolescentes humanos. Aterrorizó a todos los jóvenes del vecindario y les obligó a portarse bien y a vestirse como la gente, y la máquina adolescente creada por Albert tenía un curioso detalle. Estaba fabricada con metal y vidrio polarizados de forma que era invisible para todos excepto para los ojos adolescentes. ¿Por qué es diferente tu vecindario? Le preguntó la gente a Albert. ¿Por qué los adolescentes de tu vecindario son tan amables y tan buenos mientras que son tan desagradables en los demás? Es como si algo los hubiera asustado. Oh, pensaba que yo era el único al que no le gustaban los adolescentes normales. Oh, no, no. Si pudieses hacer algo para corregirlos. Así que Albert le pasó su máquina adolescente casi invisible a una de las máquinas duplicadoras para que fabriquéis tantas copias como fueran necesarias, y colocó una en cada vecindario. Desde ese día hasta ahora todos los adolescentes han sido buenos, amables y algo temerosos. Pero no hay ni rastro de lo que los mantiene a raya excepto, de vez en cuando, un ojo clavado en una púa invisible de guitarra. Así se resolvieron los dos problemas más importantes de finales del siglo XX, pero por accidente y sin que nadie se llevase el mérito. Con el paso de los años, Albert sobre todo sintió su inferioridad en presencia de sus propias máquinas, especialmente las que tenían forma humana. Albert simplemente carecía de su urbanidad, de su chispa, de su ingenio. A su lado era un patán y las máquinas se lo dejaban claro. ¿Por qué no iba a ser así? Uno de los dispositivos de Albert ocupaba un puesto en el gabinete del presidente. Una de sus máquinas pertenecía al Alto Consejo de Vigilantes Mundiales que preservaba la paz en todas partes. Una de ellas presidía Riqueza Ilimitada, el instrumento privado público internacional que garantizaba la riqueza razonable de todos los habitantes del mundo. Una de ellas dirigía la Fundación Salud y Longevidad que suministraba esos dones a todos. ¿Por qué no iban máquinas tan espléndidas y con tanto éxito a despreciar al tío desarrapado que las había creado? Soy rico por un azar del destino y recibo honores por causas inmerecidas. Pero no hay un hombre o máquina en el mundo que sea realmente mi amigo. Este libro enseña cómo hacer amigos, pero yo no puedo seguir ese método. Me haré un amigo empleando mi propio método. Así que Albert se dispuso a fabricar a un amigo. Hizo a pobre Charles, una máquina tan estúpida, torpe e inepta como él mismo. Ahora tendré un compañero. Pero no salió bien. Si sumas 2 ceros el resultado sigue siendo 0. El pobre Charles se parecía demasiado a Albert para servir de algo. Pobre Charles, incapaz de pensar, fabricó. Pero espera un minuto, coronel, esto no va a salir bien. Fabricó una máquina, pero ¿no es la misma estupidez de antes? Fabricó una máquina para que pensase por él y para... Alto, alto, ya basta. Pobre Charles era la única máquina creada por Albert tan estúpida como para hacer algo así. Bien, fuese como fuese, la máquina fabricada por pobre Charles controlaba la situación y también a pobre Charles cuando Albert se encontró con ellos accidentalmente. La máquina de la máquina, el dispositivo que pobre Charles había construido para pensar por él, sermoneaba a pobre Charles de una forma bastante humillante. Solo los ineptos y los deficientes inventan, repetía la maldita máquina. Los griegos en su época de esplendor no inventaban, tampoco empleaban potencia añadida ni instrumentos. Empleaban, como harán siempre los hombres y las máquinas inteligentes, esclavos. No se rebajaban a usar artilugios. Ellos, que eran capaces de ejecutar lo difícil con facilidad, no buscaban la forma más fácil de hacerlo. Pero los incompetentes inventan, los insuficientes inventan, los depravados inventan, y los bribones inventan. Albert, en un ataque poco común de furia, las mató a las dos. Pero sabía que la máquina de la máquina se había limitado a decir la verdad. Albert estaba alicaído. Un hombre más inteligente hubiese presentido lo que iba mal. Albert solo presentía que no se le daban bien los presentimientos y que siempre sería así. Como no veía salida, fabricó una máquina y la llamó Presentimientitos. En muchos aspectos era la peor máquina que hubiese fabricado nunca. Construyéndola intentó expresar parte de su inquietud sobre el futuro. Era torpe mecánica y mentalmente, una inadaptada. Las máquinas más inteligentes de Albert se reunieron a su alrededor y le gritaron mientras la montaba. Chico, vas perdido. Le chinchaban las máquinas. Vaya cosa más primitiva, que obtenga su energía del ambiente. Hace 20 años que te convencimos para que lo descartaras y nos pusieras a todos energía codificada. Puede que algún día se produzcan desórdenes sociales y tomen el control de las centrales de energía. Pero Presentimientitos seguiría funcionando aunque el mundo desapareciese por completo.
Ni siquiera está conectada a nuestra matriz de información. Es peor que pobre Charles. Esa cosa estúpida prácticamente empieza de la nada. Quizás algo nuevo la llene. Ni siquiera está preparada para el hogar. Mira eso, esta especie de lubricante primitivo por todo el suelo. Recordando mi infancia, me solidarizo. ¿Para qué sirve? Ah, tiene presentimientos. Para duplicar. Para eso es para lo único que sirves, y tampoco es que se te dé muy bien. Proponemos elecciones para reemplazarte como, perdona que nos riamos, líder de esta empresa. Jefe, tengo un presentimiento sobre cómo podemos impedírselo. Susurró el incompleto presentimientitos. Están marcándose un farol. Mi primera máquina lógica me enseñó a no montar jamás algo que no pudiese desmontar. Las tengo pilladas y lo saben. Ya me gustaría a mí que se me ocurriesen cosas así. Quizá llegue una época de torpeza y yo sirva para algo. Solo en una ocasión, y ya muy avanzada su vida, tuvo Albert algo de honradez. Hizo una cosa, y fue un fracaso espantoso, por sí mismo. Fue la noche del año del doble milenio, cuando a Albert se le entregó el trofeo Finnerty Hoffman, el premio más importante concedido por el mundo intelectual. Albert era ciertamente una elección más bien curiosa, pero se habían dado cuenta de que casi todos los inventos fundamentales de los últimos 30 años tenían en él su origen o en los dispositivos de los que se había rodeado. Ya habéis visto el trofeo. Eurema, la diosa sintética griega de la invención, con los brazos extendidos como si estuviese a punto de echarse a volar, encima de un corte de cerebro estilizado para que se vean las circunvoluciones del córtex. Y, debajo, el escudo de armas de los académicos. Antiguo académico rampante, plata, el analizador Anderson, siniestra, gules, el impulsor espacial de Mondeman, diestra, Vero. Era un buen trabajo de Graven, de su 9º período. Albert tenía un discurso que le había escrito su máquina de escribir discursos, pero por alguna razón no lo empleó. Lo hizo por sí solo, lo que acabó en desastre. Se puso en pie cuando le presentaron y tartamudeó soltando tonterías. Ah, solo la ostra enferma produce nácar. Dijo, y todos le miraron boquiabiertos. ¿Qué forma de empezar un discurso era esa? ¿O me he equivocado de criatura? Eurema no tiene este aspecto. Croó Albert y apuntó de pronto al trofeo. No, esta no es ella. Eurema camina hacia atrás y está ciega. Y su madre es una mole descerebrada. Todos le miraban con expresión de dolor. Nada se eleva sin levadura, pero la levadura en sí es un hongo y una enfermedad. Todos vosotros sois normales, espléndidos y supremos. Pero no podéis vivir sin los diferentes. Moriríais, ¿y quién os diría que estáis muertos? Cuando ya no quede nadie necesitado o incapaz, ¿quién inventará? ¿Qué haréis cuando no quede ningún discapacitado? Entonces, ¿quién hará subir vuestra masa? Está indispuesto, no debería terminar, la gente lo entenderá. Claro que estoy indispuesto, siempre lo he estado. ¿De qué iba a servir si no? Vosotros fijasteis el ideal de que todos debemos tener buena salud y estar bien integrados. No, si todos estuviésemos bien integrados nos anquilosaríamos y moriríamos. El mundo conserva la salud precisamente gracias a las mentes insanas que se esconden en él. La primera herramienta fabricada por el hombre no fue un rascador, un hacha o un cuchillo de piedra. Fue una muleta, y no la inventó un hombre sano. Quizá debería descansar, porque tonterías incoherentes como aquellas jamás se habían oído en la cena de entrega del premio. Sabed, que no son los buenos toros y el ganado espléndido el que abre nuevos caminos. Solo un becerro tullido sigue un sendero nuevo. En todo lo que sobrevive debe haber un elemento incongruente. ¿Saben el de la mujer que dice, mi marido es incongruente, pero nunca me gustó Washington en verano? Todos le miraron con estupor. Es el primer chiste que cuento. Mi máquina de inventar chistes los cuenta mucho mejor que yo. Hizo una pausa, abrió la boca y tragó aire. Estúpidos, ¿a quiénes usaréis como imbéciles cuando todos nosotros hayamos desaparecido? ¿Cómo sobreviviréis sin nosotros? Albert había terminado. Boqueó y se olvidó de cerrar la boca. Le llevaron de vuelta a su asiento. Su máquina publicitaria explicó que Albert estaba cansado por el exceso de trabajo y luego entregó copias del discurso que se suponía que Albert tendría que haber pronunciado. Había sido un episodio desafortunado. Qué nauseabundo es que los innovadores nunca sean grandes hombres y los grandes hombres no sirvan para nada más que para ser grandes hombres. Ese año, el César decretó que se realizase un censo de todo el país. El decreto era de César Panebianco, el presidente del país. Era el año decimal adecuado para el censo y el decreto no tenía nada de raro.
Sin embargo, incluía ciertas disposiciones para censar también a los vagabundos y a los decrépitos, a los que normalmente se pasaba por alto, para examinarlos y ver por qué eran así. Fue en ese proceso que atraparon a Albert. Si algún hombre ha tenido alguna vez aspecto de decrépito y vagabundo, ese era Albert. Lo pillaron con otros abandonados, lo sentaron a una mesa y le plantearon preguntas retorcidas. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Casi le pillan con esa, pero se recuperó y respondió. Albert. ¿Qué hora marca ese reloj? Le habían pillado un viejo punto débil. ¿Cuál de las manecillas era? Boqueó y no respondió. ¿Sabes leer? No sin mí. Empezó a decir a Albert. No llevo mí. No sé leer muy bien por mí mismo. Inténtalo. Le dieron un papel para que marcase preguntas como verdaderas o falsas. Albert las marcó todas verdaderas, creyendo que así acertaría la mitad. Pero eran todas falsas. La gente normal tiende a la falsedad. Luego le administraron una prueba de dichos a los que les faltaban palabras. _ es la mejor política, no le decía nada. Ni siquiera recordaba la política de sus empresas. En igual 8 que 80, había demasiadas matemáticas para que Albert lo entendiera. Parece que hay dos incógnitas, y solo dos valores positivos, 8 y 80. La palabra, igual, es un poco ambigua. No puedo resolver esta ecuación. Ni siquiera estoy seguro de que sea una ecuación. Si por lo menos tuviese mí. Pero no llevaba consigo ninguno de sus aparatos o máquinas. Estaba solo. Dejó en blanco otra media docena de dichos. Luego vio la oportunidad de resarcirse. Nadie es tan tonto como para no saber una respuesta si le hacen el número adecuado de preguntas. Es la madre de la invención, decía. La estupidez. Escribió Albert con su extraña letra desigual. Luego se recostó triunfal. Conozco a Eurema y a su madre. Jaja, jaja. Dios, vaya si las conozco. Pero esa también se la marcaron como errónea. Había fallado todas las preguntas de todas las pruebas. Empezaron a prepararle un billete para un asilo donde podría aprender a hacer algo con las manos, ya que no había esperanza para la cabeza. Un par de las máquinas urbanas de Albert fueron y lo sacaron de allí. Explicaron que, a pesar de ser un vagabundo y un decrépito, era un vagabundo y decrépito rico, e incluso era un hombre de cierta fama. No lo aparenta, pero realmente es, perdonen que me ría, un hombre de cierta importancia. Explicó una de las máquinas. Hay que decirle que cierre la boca después de bostezar, pero a pesar de eso ha ganado el trofeo Finnerty Hoffman. Nosotras nos hacemos responsables de él. Albert se sintió humillado cuando sus máquinas le sacaron de allí, sobre todo cuando le pidieron que caminase 3 o 4 pasos por detrás para que no diera la impresión de que iba con ellas. Le gastaron muchas bromas crueles y le convirtieron en un hombre muerto de vergüenza con el ánimo de un gusano. Albert las dejó y se fue al pequeño escondrijo que tenía. Me volaré mi cerebro de cangrejito. La humillación es más de lo que puedo soportar. Pero no soy capaz de hacerlo yo mismo. Tendré que encargarlo. Así que se puso a construir una máquina en el escondrijo. ¿Qué haces, jefe? Tuve el presentimiento de que vendrías aquí y te pondrías a construir algo. Estoy construyendo una máquina para volarme los sesos de calabaza que tengo. Soy demasiado cobarde para hacerlo personalmente. Jefe, tengo el presentimiento de que se podría hacer algo aún mejor. Vamos a divertirnos. No me parece que sepa cómo. Una vez construí una máquina para que se divirtiese por mí. Se lo pasó realmente en grande hasta que voló en pedazos, pero nunca me pareció que a mí me sirviese de nada. En esta ocasión nos divertiremos tú y yo, jefe. Mira el mundo en toda su amplitud. ¿Cómo es? Es un mundo que ya es demasiado bueno para que yo siga viviendo en él. Todo y todos son perfectos, y todo es igual. Están en lo más alto del montón. Lo han ganado todo y lo han dispuesto todo a la perfección. En el mundo no hay sitio para un desordenado como yo. Así que me voy. Jefe, tengo el presentimiento de que no lo estás mirando bien. Míralo mejor, míralo de nuevo, con verdadera astucia. ¿Qué ves? Presentimientitos, ¿es posible? ¿Realmente es así? Me pregunto por qué no me he dado cuenta antes. Pero así es, ahora que me fijo. 6.000 millones de incautos. 6.000 millones de incautos sin defensa de ningún tipo. Un par de tipos dispuestos a divertirse. Vamos, podrían segar estos campos como si se tratase de trigo mejorado. Albert Concho. Jefe, tengo el presentimiento que para esto fui creado. La verdad, el mundo se ha estado volviendo demasiado estirado. Inauguraremos una nueva era. La llamaremos la vuelta de tuerca. Nos lo pasaremos pipa, presentimientitos. Nos los zamparemos como a cacahuetes. ¿Cómo no lo había visto antes? 6.000 millones de incautos. El siglo XXI comenzó de esta forma tan extraña.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Ciencia Ficción. Esperamos que hayas disfrutado del viaje a través de estos fascinantes relatos de ciencia ficción. No olvides suscribirte a nuestro podcast para no perderte ninguno de los emocionantes episodios que tenemos preparados para ti. Nos puedes encontrar en todas tus plataformas favoritas: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube Music y muchas más. Si te ha gustado este episodio, por favor, comparte el podcast con tus amigos y déjanos una reseña. También te invitamos a visitar nuestro podcast hermano llamado Ciencia, donde analizamos artículos científicos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando nuevos mundos y a llevarte más historias increíbles. Hasta la próxima aventura, y recuerda, la imaginación no tiene límites.